Hola, mi nombre es Gabriel de Gavac Technologies. En este video te voy a explicar cómo hacer para poder cambiar el teclado de una notebook. En este video vas a aprender en términos generales cómo poder cambiar el teclado de una notebook. Si bien no te voy a explicar de todos los modelos porque sería algo imposible, pero vamos a tocar algunas de las marcas principales para que sepas cómo se hace el cambio este. Entonces, en este video vamos a estar cambiando el teclado de una Dell, de una Olivetti, una HP y una Sony. Entonces, de esa manera vos vas a saber cómo se manejan las diferentes marcas a la hora de diseñar este tipo de notebooks y cómo se hace el cambio del teclado. Lo que tenés que tener en cuenta primero es que cuando saques el teclado tengas cuidado con las teclas, porque algunas personas por ahí palanquean el teclado en el lugar equivocado, entonces palanquean una tecla, sale la tecla y después no la pueden volver a colocar. Entonces, para evitar eso, siempre verifica que uno haga la palanca en la base del teclado y no en el lugar equivocado. Ahora, después, en unos segundos, vamos a estar mostrándote cómo se hace eso y las cosas que tenés que tener en cuenta. Después, otra cosa que te voy a mostrar es una notebook. Esta es una compact de las viejitas. Y como podemos ver acá en este lugar tenemos tornillos de este lado y tenemos tornillos de este lado. Entonces en algunas notebooks vos tenés que sacar estos tornillos que están en las bisagras de la pantalla y después vas a poder acceder a la parte de acá arriba y sacando esta parte vas a poder acceder al teclado que normalmente tienen los tornillos en la parte de abajo. Igual esto que te estoy diciendo es en términos generales, como te dije anteriormente. No vamos a estar viendo todas las notebooks, o sea, ni todas las marcas, ni todos los modelos, porque sería imposible ya que hay demasiados. Después otra cosa importante y es fundamental es tener el número de parte. Normalmente en la parte de atrás del teclado está el número de parte y entonces de esa manera cuando vos vayas a pedir el teclado no vas a tener inconvenientes en que te llegue un teclado que sea incompatible con esto. Así que ahora empecemos con el video y espero que lo disfrutes. Acá te voy a mostrar unas cosas que tenés que tener en cuenta antes de reemplazar el teclado. Cuando vos vas a sacar el teclado, tenés que ver lo más importante, que es el número de parte. En este caso tengo un teclado Sony, que ahora le saqué una rejita. Y como podemos ver acá, lo voy a acercar un poquito al lente, tenemos el número de serie y el número de parte. Entonces acá donde vemos que dice PN significa part number y después es el número que podemos ver acá. Entonces con eso ya deberíamos poder comprar el teclado y después acordate la revisión, como podemos ver acá arriba, de tenerla en cuenta. Entonces de esa manera no vas a tener inconvenientes a la hora de reemplazar tu teclado. Te voy a mostrar otros teclados para que puedas ver que más o menos son todos similares. Por ejemplo, acá este es otro teclado, otro Sony. Acá se puede ver un poquito más claro part number y el número, y acá también dice la revisión. Por ejemplo, acá vemos que dice revisión 3A y después acá tenemos que dice revisión 3B, como podemos ver ahí. Tenemos acá otro teclado que es de una HP y acá podemos ver que dice HP spare y el número. Entonces con eso debería ser suficiente como para poder hacer el pedido. Después tenemos otros códigos, pero bueno, básicamente es eso. Verificar que el conector sea el mismo y que la forma del teclado sea igual, porque a veces por ahí puede variar un poco, o por ahí si tenés un teclado que no tenga el teclado numérico y es más cortito, pero bueno, eso sería como un detalle bastante más grande, pero a veces puede tener algún formato diferente. Con respecto al idioma, el idioma no hay problema, puede ser en inglés o puede ser en español y puede ser que funcione en tu notebook sin problema. Normalmente el tamaño en eso no debería afectarse, pero siempre preguntarle al vendedor antes de hacer la compra por las dudas. Después otra cosa que vamos a ver que es muy importante es el tema de las teclas. Por ejemplo, acá como podemos ver no tenemos una tecla, acá no tenemos otra. Y hay algunos teclados que sí se pueden cambiar las teclas y otras no.
Entonces, ¿qué quiero decir eso? Por ejemplo, este teclado ya está roto. Si yo le saco la tecla esta, por ejemplo, a veces cuando están los chicos en tu domicilio, en tu casa, y por ahí se ponen a jugar con la notebook y sacan la tecla, después cuando lo quieras volver a poner, hay algunos teclados que no te permite hacer eso y otros que sí. Entonces hay algunos que sí, otros que no. En este caso, como puedes ver, acá calzó. Pero a veces ocurre, por ejemplo, en este caso, el cliente cuando tuvo el problema con esta tecla, se rompió otra parte del teclado del mecanismo y no se pudo volver a poner. Así que lo que yo te recomiendo cuando saques los teclados, verifica de no dañar y no palanquear sobre la tecla, sino palanquear por la parte de abajo, o sea, donde está la estructura metálica, que sería el aluminio este. Y hacer lo mismo exactamente con lo otro. Por ahí, por ejemplo, acá vamos a tratar de sacar la tecla. Normalmente en este tipo de teclados de la Sony se puede llegar a sacar la tecla y volverla a poner sin ningún tipo de problema. Normalmente son más fuertes en la parte de atrás y acá. Entonces uno lo puede volver a poner sin ningún inconveniente. Pero hay otras marcas, como te dije, HP, son más delicadas. Y después acá tenemos otro que también es Sony. También podemos sacar cualquier tecla así sin problema y después lo podemos volver a colocar y queda perfecto, no se cae ni nada. Ahí hacemos el golpecito y esas son las cosas que tenés que tener en cuenta al reemplazar el teclado y si tenés que reemplazar algunas teclas. Como te dije, algunas se pueden cambiar, otras no, y tener mucho cuidado a la hora de remover el teclado. En este caso, para poder cambiar el teclado es bastante sencillo. Como podemos observar acá en estas puntas, tenemos como una pequeña ranura de un lado y del otro. Lo voy a acercar a la pantalla para que lo puedas ver un poquito mejor. Como podemos ver, ahí tenemos esa ranura y después tenemos acá esta otra. Cuando vos veas esto en cualquier notebook, lo que tenés que hacer es lo siguiente: agarrar y empezar a hacer palanca de este lado para poder sacarlo. Lo que tenés que tener en cuenta es que a veces cuando vos ves del otro lado, acá tenés un tornillo y acá tenés otro. Lo voy a acercar un poquito más para que lo puedas ver mejor. Estos dos tornillos, a veces tenés que sacar los dos o a veces tenés que sacar uno. Ahora te voy a mostrar cómo darte cuenta. Cuando tenemos la notebook acá, lo que tenés que hacer es agarrar con una espátula y empezar a hacer palanca de este lado. Acá tenemos una pequeña ranura, así que vamos a empezar a hacer un zoom para que lo puedas ver mejor. Entonces hacemos un poco de palanca y vamos levantando de este lado. Vamos levantando y después hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Ahí está, ahí lo vamos levantando, como podemos ver. Y como podemos observar en este lado, acá no quiere salir. Entonces yo levanto acá y está atrapado de este lado. Esto significa que hay uno de los tornillos que está sujetando a esta pieza plástica. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Para esta demostración lo que hice fue directamente sacarlo sin sacar los tornillos del otro lado. Pero si vos tenés dudas y querés evitar esto, directamente sacar ambos tornillos y listo. Y si no, haces lo que estoy haciendo yo. Lo ponemos de vuelta un poquito ahí. Cerramos la pantalla. La giramos. Y acá tenemos ambos tornillos. Pero la que lo sujeta realmente es esta de acá. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a sacar el tornillo este de acá. Lo sujetamos con la uña y ahí ya debería haber quedado libre. Entonces, una vez que abrimos la pantalla nuevamente, empezamos a levantar y ahí, como podemos ver, salió sin problema. Acá, como podemos observar, tiene una pequeña tuerquita que es lo que sujetaba al pedazo este de plástico, al soporte. Entonces, ahora tenemos tres tornillos. Tenemos uno acá, otro ahí y otro ahí. Entonces, ahora lo que hay que hacer es sacar ambos tornillos
y de esa manera podemos sacar el teclado sin ningún tipo de inconvenientes. Hacemos lo mismo acá. Y listo. Ahora lo vamos levantando con delicadeza. Acordate que siempre está el flex del otro lado. Así que ahí, una vez que sacamos los tornillos, vamos despegándolo. Ahí está, acá tenemos las trabas, como pudimos ver en otros casos. Y acá tenemos el conector. Así que lo que hacemos es lo ponemos al teclado un poquito hacia adelante. Y ahora vamos a hacer un zoom para que puedas verlo mejor. Bueno, ahí podemos ver que tenemos el conector. Vamos a acercarnos. Así podés ver cómo es el conector de más de cerca. Entonces, igual que los demás, tenemos que tener cuidado que hay algunos que se levantan y otros que se mueven hacia este costado. Por lo que puedo ver acá, este se levanta. Ahí está. Como podemos ver, lo levantamos y lo que hacemos es mover el contacto hacia adelante y eso sería todo. Entonces, una vez que ya logramos hacer eso y retiramos el teclado, ponemos el teclado nuevo y eso sería todo. En este caso, a esta notebook no es necesario cambiarle el teclado funciona bien. Es para que veas cómo se hace el trabajo. Lo mismo que en otros teclados, tiene como una pequeña trabita plástica, como podemos ver ahí. Vamos a acercarlo. Ahí está. Ahí tenemos una pequeña orejita. Acá tenemos otra que hay que hacerlo coincidir ahí adentro. Así que vamos a hacer un acercamiento para que veas cómo se conecta. Entonces, una vez que tenemos el teclado ahí, el flex del teclado tenemos que hacerlo meter bien adentro para que las trabitas esas que te había mostrado queden ahí, y una vez que queda ahí, uno baja el soporte plástico, así lo mantiene bien presionado, y después uno puede volver a poner el teclado como estaba antes. Una vez que uno puso el teclado como estaba antes, hay que poner los tornillos nuevamente y básicamente eso sería todo. Ahora ponemos el soporte plástico, lo hacemos calzar ahí y después acá, como podemos ver, esto cubre la bisagra del otro lado. Como podemos ver, ahí cubre el pedacito ese que podemos observar acá, y después lo mismo del otro lado. Ahí está, lo hacemos que tenga una pequeña curva para poderlo enganchar fácilmente de estas puntas, y después lo presionamos del medio hasta que escuchamos los ruiditos. Ahí está, cuando escuchamos el ruidito significa que está calzando. Ahí está, una vez que escuchamos eso y que quedó bien presionado, cerramos la tapa, volvemos a girarla y ponemos el tornillo que habíamos removido anteriormente. En algunas notebooks directamente tienen unos tornillos acá de este lado, que a veces hay que sacar ese plástico. En este caso, cuando te queda ahí mal cerrado, vos lo podés apretar de acá para que se termine de cerrar. Ahí está, siempre hay que prestar atención porque a veces, aunque uno apriete del otro lado, no es lo suficiente como para que pueda cerrar de ambos lados. Así que, como te había dicho, hay algunos modelos que por ahí vienen con algunos tornillos de este lado que sujetan la bisagra, pero bueno, depende la marca y el modelo del fabricante. Tenemos esta notebook que hay que cambiarle el teclado. Para cambiarle el teclado es bastante sencillo. Lo que hay que hacer es tener una espátula como esta, y en este caso el teclado está agarrado de la parte de arriba
que tiene pequeñas palanquitas que hay que ir presionando. Presionamos hacia de este lado y de esa manera podemos levantarlo. Y después de este lado tiene como unas protuberancias que directamente encajan acá, o unos encajes, como lo quieras llamar, de acá, en el medio y acá. Normalmente este tipo de teclados se remueve de esa manera. Así que con una espatulita plana, chiquita, vamos haciendo palanca y vamos viendo cómo va sonando los plásticos y lo vamos levantando. Si podés, por ahí baja un poquito más la pantalla, si te resulta más cómodo. Ahí está, hasta que lo levantamos completamente. Una vez que hicimos eso, lo movemos hacia nuestro lado. Depende del teclado, hay algunos que por ahí tienen el flex que es un poco más largo o más corto. Y lo dejamos asentado de esta manera. Entonces ahora procedemos a destrabarlo de esta manera para poder sacarlo. Voy a hacer un acercamiento, así ves. Como podemos ver, tenemos una trabita de plástico acá. Lo que hay que hacer es empujarla hacia arriba con mucha delicadeza. Ahí está. Y de esa manera lo destrabamos. Una vez que queda así y verificamos que quede destrabado, lo que tenemos que hacer es tirar el conector hacia atrás y de esa manera ya queda libre. Como podemos ver acá, estas son las trabitas que yo te decía que está en la parte de abajo del teclado, que esto se engancha de este lado. Si levantamos la notebook, podemos ver que acá tiene una trabita, otra y otra. Entonces de esa manera engancha acá. Y después en la parte de arriba tenemos estas trabitas, que es la parte de arriba del teclado. Por eso te digo de empezar de acá arriba. Como podemos ver, el teclado tiene estas trabitas, que son las que tenemos que presionar para poder removerlos. En este caso también tiene unas trabitas de costado. En el caso de ser necesario también deberías empujarlas para que puedas sacarlas. Después, una vez que ya tenés el teclado nuevo, lo único que tenés que hacer es lo siguiente: lo apoyas acá nuevamente con mucha delicadeza, movemos este flex hacia la parte de donde está el conector. Normalmente esta línea blanca que vos ves acá se tiene que meter completamente adentro. Lo que tenés que verificar es que este soporte esté en la parte de afuera para poder meterlo. Vamos a hacer un acercamiento, así ves más de cerca. Ahí está, una vez que ahí entró, como podemos ver, la liñita blanca ya quedó adentro. Agarramos y corremos el plástico, el soporte, hacia el lado de adentro. Entonces ahí ya podemos tirar y ahí no se va a salir. Una vez que logramos eso, verificamos de vuelta que estos enganches que vemos de este lado pueden enganchar en la parte de abajo. Ahí está, lo metemos así. Y después hacemos presión. Ahí está. Una vez que vemos que todos los bordes están bien apretados y que está bien firme, que no se va a salir el teclado, procedemos a prender la computadora para probar que las teclas funcionen. Bueno, ahí vemos que la máquina ya arrancó. Como podemos ver, la máquina
fue apagada inapropiadamente, por eso es que se ve el contador ese, y ahora la podemos resetear. Igual ya con las flechitas de hacia arriba hacia abajo ya vemos que la computadora funciona. Si vos querés estar seguro y probar el teclado a full, te recomendaría que dejes que la máquina arranque completamente, y después podrías abrir un Word o un Excel o cualquier tipo de programa que te permita tipear cualquier tipo de número y podrías probarlo. Si no, también podrías probar el teclado de Windows y con eso podrías ver que anden todas las teclas. Hay un montón de programas que chequean que todas las teclas funcionen, pero normalmente cuando vos pones un teclado nuevo no debería fallar. Y lo que ocurre la mayoría de las veces, si vos hiciste bien el trabajo, ya con que muevas las teclas para arriba, para abajo o toques un par de teclas, ya debería ser lo suficiente como para estar seguro de que todo funciona adecuadamente. Podemos ejecutar el Notepad, como podemos ver, y ahí tocamos todas las teclas y ahí vemos que funciona adecuadamente. En este caso vamos a cambiarle el teclado a una notebook HP. Como podemos ver, el modelo acá es G72. En este caso tenemos una tecla que nos falta y hay algunas teclas que por ahí están duras y no funciona bien. Para eso lo que vamos a hacer, vamos a dar la vuelta y vamos a proceder a sacarle los tornillos. Si vos querés saber cuáles son los tornillos que tenés que sacar los que están marcados. Por ejemplo, acá podemos ver que está la figurita del teclado. Si hacemos un acercamiento, podemos ver el dibujito del teclado. Después acá tenemos el del disco rígido, pero bueno, vamos a enfocarnos en este. Después en la otra parte también tenemos el mismo dibujito, el del teclado. Después acá tenemos otro dibujito más. Y básicamente lo que tenés que hacer en este caso es buscar los dibujitos del teclado. Entonces acá tenemos otro plano, acá tenemos un dibujo, acá tenemos el otro y acá tenemos el otro. Así que vamos a partir por sacarle los tornillos que sujetan el teclado. Con un destornillador Phillips podemos hacerlo sin problemas. Ahí está, sacamos el tornillo, no hay que perderlo. Acá tenemos otro. Y ahí sacamos el último. Después acá podemos ver que hay un dibujo que dice Wi-Fi, la lectora de CD, memoria y el teclado. Como podemos ver ahí, más de cerca, tenemos los tres dibujos. Así que vamos a sacarle la tapa a esta. Para eso tenemos que sacar la batería. Siempre la batería es bueno sacarla para evitar que la computadora se prenda, y más cuando uno va a desconectar el teclado. Acá podemos ver que tenemos el otro dibujito del teclado. Como podemos ver, en esta ocasión la computadora que nos trajo el cliente no tiene el tornillo, pero si lo tuviese habría que sacárselo. Así que una vez que ya tiene todos los tornillos afuera del teclado que sujetan el teclado, ahora lo podemos abrir y proceder a hacer el cambio. Para eso vamos a utilizar esta espátula para poder ir levantando y haciendo palanca en el teclado y removerlo. Abrimos un poquito más la pantalla. Ahí está. Siempre tenés que tener cuidado de no hacer palanca contra las teclas, porque en este caso no importa, el teclado está para el cambio y está roto, pero en el caso que vos tengas que hacer una limpieza de la computadora o hacer algún tipo de servicio o lo que sea y tenés que sacar el teclado, verifica de nunca hacer palanca, porque la mayoría de los teclados, si uno arranca una tecla, después para ponerlo o colocarlo como estaba antes es bastante complicado.
Así que bueno, una vez que logramos eso, damos vuelta al teclado como podemos verlo ahora. Y acá tenemos el conector negro, que lo que tenemos que hacer en este caso es levantarlo. Ahí está. Vamos a hacer un acercamiento. Ahora lo voy a bajar. En algunos casos uno tiene que mover el conector este negro hacia adelante, pero en este caso es hacia arriba. Depende del fabricante, puede llegar a cambiar. Así que una vez que logramos eso, tenemos que desconectarlo. Ahí está. Ahora sacamos por acá. A veces está un poquito pegado acá, pero no importa, uno lo puede despegar. No es nada vital esto. Bueno, ahora lo retiramos. Y acá tenemos el teclado nuevo. Y para colocarlo es básicamente lo mismo. Lo que hacemos es ponerlo de este lado. Verificamos que calce bien. Siempre tiene que ir bien profundo, o sea, no puede ir torcido ni nada. Siempre tiene que ir lo más profundo posible, haciendo bien contacto contra este lado. Ahora vamos a hacer un acercamiento. Una vez que los contactos tocaron fondo, ahí bajamos la palanca esta negra, queda firme, y una vez que está así podemos volver a poner el teclado como estaba antes. Ahora suavemente tenés que verificar que acá tiene unos bordes, que esto se calza de este lado, acá también y acá también, y después calza, acá en la parte de arriba no tiene ningún tipo de borde, así que entra a presión de este lado. Después para agarrarlo es como te había dicho antes, solamente con los tornillos, como podemos ver acá. O te muestro el teclado viejo. Acá tenemos las tuerquitas que van del lado de abajo. Entonces de esa manera cuando uno presiona el teclado y lo agarra con los tornillos, de esa manera ya no se sale. Ahora con mucha delicadeza vamos bajando, verificamos que entre bien, hacemos presión de manera uniforme. Vamos haciendo presión en todo el teclado para verificar que haya entrado bien. Una vez que entró bien, lo que vamos a hacer es cerrar la tapa, la damos vuelta nuevamente y vamos a poner los tornillos donde estaba. En este caso no teníamos los tornillos de acá, pero en los demás lugares sí lo teníamos. Volvemos a poner la tapa como estaba antes. Ahí sentimos los ruiditos porque siempre hay que verificar que calce bien. Una vez que terminamos, ponemos la batería, la damos vuelta, la abrimos y ahora la podemos prender. Bueno, ahora vamos a prender la computadora y vamos a ver el teclado, si está bien conectado y si funciona todo. Bueno, ahí ponemos Notepad y ahí podemos empezar a probar todas las teclas. Igual si ya pudimos escribir, normalmente los teclados no fallan. Bueno, como podemos ver, empezamos a tocar todas las teclas y si todo funciona bien, significa que el teclado quedó bien instalado y con eso damos por concluido la instalación del teclado y el chequeo básico. Bueno, en esta notebook que tenemos acá, la marca es Sony, como podemos ver, y tiene el problema que hay que cambiarle el teclado. Para poder proceder a hacer el cambio, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La damos vuelta, le tenemos que remover la batería, que en este caso ya lo he hecho para ganar tiempo. Y después tenemos que remover los tornillos que sujetan al teclado. En este caso tenemos dos agujeros. Uno es acá y el otro es de este lado. Depende de la notebook, hay algunas notebooks que tienen el dibujito del teclado y hay otras que no. En el caso que no lo tenga, lo que tenés que hacer es, uno, o mirar la posición del teclado y tratar de sacar los tornillos que vos pienses que lo están sujetando, o si no, buscar
las instrucciones en internet para poder realizar el cambio y no tener que estar adivinando a ver qué tornillo vas a tener que sacar. En este caso, para acelerar el proceso, ya he removido los dos tornillos que van acá y el otro que va acá. Una vez que logramos hacer eso, la damos vuelta nuevamente, la abrimos y vamos a utilizar esta espátula metálica para poder sacar el teclado. Vos podés empezar de este lado, del costado, de un costado si vos quisieras, o del otro, depende el gusto de cada persona. Así que en este caso vamos a empezar a levantarlo. Y tiene unas trabitas. Una vez que ya lo levantamos, lo procedemos a sacar. Como podemos ver acá de este lado, tenemos un conector. Te voy a enseñar una cosa. Estas dos tuercas que vos ves acá es lo que sostiene el teclado de la parte de abajo. Como te había dicho, habíamos sacado el tornillo de acá y de acá, pero del otro lado lo mismo que esto. Entonces tienen la misma posición. Cuando vos lo pones arriba, calza exactamente en estos agujeros. Así que una vez que tenés en cuenta ese tipo de cosas, ya podés sacar el teclado sin problema. Después acá, como podemos ver, son los agarres. Y en la parte de arriba a veces tienen ese tipo de agarres también. En este caso tiene unos agujeritos, unos huecos, como podemos ver acá. Después acá tenemos otro y acá tenemos otro. Y acá tiene unas protuberancias que lo que hace es enganchar de este lado. Entonces, una vez que uno lo aplasta al teclado, hace presión ahí y eso sería todo como para poder sujetarlo. Después, el agarre principal son los tornillos estos. Así que una vez que pusimos el teclado así como lo ves ahora, lo que vamos a hacer, vamos a desenchufarlo de este lado. Vamos a hacer un zoom para que veas más de cerca. Listo. Ahora con la punta podemos mover el plástico este negro con mucha suavidad. Y lo ponemos así. Y una vez que ya lo sacamos, como podemos ver, ahora esto queda flojo porque no tiene ningún tipo de conector. Y el conector salió por sí solo. Una vez que tenemos el teclado viejo, incluso acá podemos ver que tiene tierra. Acá tenemos la turbina. Lo que podemos hacer es soplarla con un soplador eléctrico y poder sacar la tierra que está acá. Para eso lo que te conviene es poner el destornillador acá en el medio y sopletearlo. Entonces de esa manera evitas que gire y genere algún tipo de electricidad que pueda llegar a dañar el motherboard. Así que vamos a proceder a hacer eso. Bueno, en este caso tenemos una sopladora eléctrica Black & Decker. Tiene variación de velocidades, así que si quieres ver más acerca de esto, puedes ver otro de mis videos que hago una comparación. En este caso, como tenemos poca tierra, lo vamos a hacer acá adentro, pero si no, lo tendrías que hacer afuera porque hay algunas máquinas que por ahí tienen mucha tierra. Así que sosteniendo la hélice, podemos soplar un poquito y limpiarlo. Bueno, una vez que salió un poco de tierra, esta máquina no está muy sucia que digamos. Así que vamos a dejarlo así. Después, en otra ocasión, vamos a desarmar la máquina completa para chequearla internamente. Pero en este video vamos a concentrarnos solamente en la reparación del teclado. Bueno, acá tenemos el teclado nuevo que vamos a sacar de la bolsa. Bueno, como podemos ver, acá tenemos el cuadriculado. Y acá tienen los enganches para poder meterlo acá y después ahí. Si uno hace presión ya debería quedar ahí perfectamente. Lo que vamos a hacer antes de colocar el teclado, vamos a engancharlo donde corresponde. Entonces para eso corremos el conector para este lado y vamos empujando el plástico que sería el enchufe este hacia el lado de adentro. Voy a hacer un acercamiento para que lo puedas ver mejor. Listo, como podemos ver,
Una vez que quedó firmemente presionado hacia el fondo, agarramos y presionamos de manera pareja, o lo mejor que uno pueda, hacia el fondo. Entonces de esa manera queda bien sujeto y ahí no se va a desconectar. Ahora vamos a poner el teclado como corresponde, acá arriba, y vamos a poner el soporte que te había mencionado anteriormente. Ahí está. Ahora hacemos presión. Presionamos bien en los costados para que no se salga. Y ahí quedó perfectamente acomodado. Ahora, antes de continuar, vamos a poner estos tornillos en la parte de atrás, que es donde sujeta al teclado. Ahora podemos colocar la batería. La trabamos y ahí eso debería ser todo. Ahora vamos a prender la notebook y verificar que funcione todo bien. Bueno, como podemos ver, ahí las teclas funcionan perfectamente. Antes no andaba para nada. Ahí está, funciona sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, ahí ya pusimos la clave, así que ponemos Notepad, por ejemplo, o ponemos lo que querramos y ahí empezamos a tocar todas las teclas. Si vemos que anda, ya damos por concluido que la reparación fue satisfactoria.